Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 19. Invasión territorial. El mensaje llegó a las 5:45 p.m. de un domingo. No fue un grito de socorro dramático. No había emojis de cuchillos ni mayúsculas. Solo una línea de texto gris en la pantalla de mi teléfono que me heló la sangre en las venas más rápido que cualquier villano de hielo. No puedo ir hoy. Están de mal humor. Dicen que respiro muy fuerte. Me quedé mirando el teléfono, sentado en mi escritorio, rodeado de esquemas de granadas aturdidoras. Respiración. Les molestaba que ella respirara. En mi vida anterior, había estudiado psicología básica. Sabía que el abuso no siempre deja moratones. A veces, el abuso es silencio. Te hace sentir que ocupas un espacio que no mereces, que tu mera existencia es una ofensa al medio ambiente. Los padres de Himiko Toga no la golpearon con los puños. La golpearon con la indiferencia clínica de quien desea que su hija sea un mueble. Apreté el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. Podría ir allí y volar la puerta por los aires. Podría gritar. Podría hacer lo que hice con mis padres. Usar la diplomacia dinamita. Pero los Toga no eran como los Bakugo. Si les gritabas, se callaban. Llamaban a la policía. Se hacían pasar por víctimas de un joven delincuente y aislaban aún más a Himiko. No. Para ganar esta batalla, no necesitaba explosivos. Necesitaba ser algo mucho más aterrador para gente como ellos. Un invitado incómodo. Marqué el número de Izuku. Deku. Ponte el uniforme escolar. El limpio. Y trae todos tus cuadernos de matemáticas, inglés y ciencias. Los más gruesos que tengas. Kak-chan. La voz de Izuku sonaba confusa. ¿Estamos estudiando? Creí que hoy era entrenamiento físico. Estamos estudiando. Confirmé con voz fría y calculadora. Pero no en mi casa. Vamos de excursión. A casa de Toga-chan. Hubo una breve pausa, donde pude oír cómo funcionaba su cerebro. ¿Es una misión de rescate o una invasión? Sonreí. El nerd aprendió rápido. Es una ocupación territorial, Deku. Nos vemos en 10 minutos. ... La casa Toga era un insulto a la vida. Ubicada en un barrio residencial de clase media alta, era una estructura de 2 pisos pintada de un beige inofensivo, con un jardín donde el césped parecía cortado con láser. No había bicicletas tiradas, ni juguetes, ni personalidad. Era una casa modelo. Izuku y yo estábamos frente a la puerta. Izuku se ajustó la mochila, visiblemente nervioso, pero había una determinación en sus ojos verdes que me gustó. Ya no temblaba ante la autoridad. Solo calculaba cómo desmantelarla. El plan. Susurró. Entramos. Ocupamos espacio. No pedimos permiso, pedimos perdón, y ni siquiera eso. Somos estudiantes modelo preocupados por nuestro compañero. Sean educados, pero sean densos. No capten las indirectas para que nos vayamos. Entendido. Operación Percebe. Toqué el timbre. Tardaron 1 minuto en abrir. Era la madre. Una mujer delgada, de cabello rubio con un corte bob severo y una expresión de fastidio contenido que se transformó en una sonrisa fingida al vernos. ¿Sí? Preguntó ella, bloqueando la entrada con su cuerpo. Buenas tardes, señora Toga. Dije, haciendo una reverencia perfecta de 45 grados. Mi voz era la de un presentador de noticias. Clara, nítida y encantadora. Soy Katsuki Bakugo, compañero de estudios de Himiko. Y él es Midoriya Izuku, el mejor alumno de nuestra clase. La mujer parpadeó, sorprendida por la formalidad. Oh, Bakugo-kun. He oído hablar de ti. Su mirada se desvió hacia Izuku con desconfianza, probablemente al notar sus gastadas zapatillas rojas. Himiko no puede salir hoy. Está indispuesta. Lo sabemos, señora. Intervino Izuku rápidamente, con esa voz inocente y apresurada que usaba cuando quería parecer inofensivo. Por eso vinimos. Tenemos exámenes parciales la semana que viene y Himiko-chan tiene los apuntes de nuestro grupo de estudio. Necesitamos repasarlos con ella urgentemente. Es vital para el promedio de la clase.
No queremos molestarla si está enferma. Añadí, dando un paso al frente, obligándola a retroceder instintivamente para evitar que la tocaran. Pero como futuros candidatos a la UA, nos tomamos muy en serio la excelencia académica. Solo será 1 hora. O 3. La mención de UA y excelencia era la clave. Para quienes se obsesionaban con el estatus, negar la entrada a 2 estudiantes prometedores era un pecado social. La señora Toga dudó, mirando dentro de la casa como si estuviera evaluando si estaba lo suficientemente presentable. Bueno, supongo que sí es para estudiar. Se hizo a un lado, a regañadientes. Pase. Pero, por favor, quítese los zapatos y no haga ruido. Mi esposo está trabajando en su estudio. Por supuesto. Seremos muy silenciosos. Dije al entrar. El interior olía a limón químico y vacío. El silencio era opresivo. Era el tipo de casa donde te daba miedo sentarte en el sofá por si arrugabas el cojín. Y Miko bajaba las escaleras en ese momento, cabizbaja, probablemente enviada por su madre a buscar algo. Cuando levantó la vista y nos vio en el pasillo, abrió mucho los ojos. El miedo inicial dio paso a la incredulidad absoluta. Katsuki-kun. Izuku-kun. Hola, Toga-san. Dije en voz alta para que su madre me oyera. Trajimos los libros de historia que me pediste. Le guiñé un ojo. Ella parpadeó, y entonces una pequeña sonrisa temblorosa apareció en sus labios. Ah, sí. Gracias. Vamos a la sala de estar. Ordené, pasando por alto a la madre y dirigiéndome al sofá principal, como si fuera el dueño del lugar. La invasión había comenzado. Durante los siguientes 20 minutos, Izuku y yo desplegamos un caos controlado. Ocupamos la mesa de centro de cristal con una montaña de libros, cuadernos abiertos, estuches y una bolsa de snacks ruidosos que Izuku había olvidado cerrar. Toga estaba sentada entre nosotros, todavía rígida, mirando hacia la puerta de la cocina, donde su madre fingía preparar té mientras nos observaba. Tranquila. Le susurré a Toga, pasándole una bolsa de patatas fritas. Come. Haz ruido. Papá se va a enfadar. Susurró con los ojos llenos de terror. No le gusta que haya desorden en la sala. Al diablo con papá. Dije, abriendo mi libro de química. Estamos estudiando. Y entonces apareció el padre. El señor Toga era un hombre gris. Traje gris, cabello gris, aura gris. Bajó las escaleras frunciendo el ceño al oír el crujido de una bolsa de papas fritas. ¿Qué significa esto?, preguntó con un susurro agudo. Y Miko, te dije que quería silencio. Toga se encogió, haciéndose pequeña entre sus hombros. Fue un doloroso reflejo condicionado de observar. Izuku saltó, dejando caer accidentalmente un lápiz al suelo. Buenas tardes, señor Toga, exclamó Izuku con nerviosismo y alegría. Disculpen la intromisión. Estamos explicando la teoría de la termodinámica aplicada a los dones. Es fascinante, ¿verdad? Y Miko-chan tiene una perspectiva muy particular sobre la transferencia de energía biológica. El padre miró a Izuku con disgusto, luego a mí. Bakugo. Me miró con rigidez. Creía que eras un chico más ordenado. El conocimiento es confuso, señor. Repliqué sin levantarme. Mantuve mi postura relajada, tomando 2 cojines. Estamos ayudando a su hija a asegurar su futuro. Debería estar orgulloso. Ella comprende conceptos que la mayoría de los adultos no comprenden. Y Miko. El padre soltó una risa seca y cruel. Y Miko ni siquiera sabe cómo comportarse en la mesa. No pierdas el tiempo. No tiene futuro académico. Hubo silencio. Toga bajó la mirada, aferrándose a su falda con las manos. Sentí que me subía la temperatura. Me picaban las palmas de las manos. Quería volarle la cara. Quería reventar esa mesa de cristal y meterle los trozos en la garganta. Pero eso era lo que él quería. Quería demostrar que éramos salvajes, como ella. Respiré profundamente. Izuku. Dije con calma. Muéstrale el ensayo de biología del señor Toga y Miko. Izuku, captando la señal al vuelo, sacó un cuaderno, que en realidad era suyo, y prácticamente se lo metió en la cara al padre. Mira.
Aquí explica la relación entre la ingesta calórica y la activación del receptor mutante. Es brillante. Empezó a murmurar Izuku a toda velocidad, un torrente de tecnicismos y elogios. La capacidad analítica de Toga-chan es un 15% superior a la media nacional, según mis cálculos, y si consideramos su adaptabilidad. El padre dio un paso atrás, abrumado por el muro de sonido y la positividad agresiva de Izuku. Está bien, lo entiendo. Murmuró el hombre, tratando de recuperar el control. Es una pena. Intervine con voz aburrida. Es una pena que en esta casa no se valore el talento. En la mía, mis padres celebran el potencial. Supongo que cada familia tiene prioridades diferentes. Miré al señor Toga a los ojos. No parpadeé. Dejé que una pequeña chispa, diminuta e imperceptible para los demás, brillara en mi iris rojo. Era un desafío de macho alfa en su propio territorio. Tu hija no es el problema. Tú eres el problema. Y yo soy más fuerte que tú. El señor Toga apartó la mirada. Era un cobarde. Un burócrata que solo podía intimidar a una niña, pero que se encogía ante alguien que no le temía. Simplemente, no hagas mucho ruido. Murmuró, dándose la vuelta para regresar a su estudio. Gracias, señor. Gritó Izuku a sus espaldas, alegremente. Nos aseguraremos de estudiar mucho. Cuando la puerta del estudio se cerró, el aire de la habitación cambió. La madre, que estaba observando desde la cocina, decidió que no valía la pena enfrentarse a dos adolescentes ruidosos y se retiró al jardín a cuidar las rosas. Estábamos solos. Toga soltó el aire que había estado conteniendo. Miró la puerta del estudio, luego a nosotros. Sus ojos amarillos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Se fue. Susurró. Nunca se va. Siempre me obliga a irme. Se fue porque no pudo controlar la situación. Dije, abriendo una lata de refresco con un crujido fuerte y satisfactorio. Le quitamos su poder, Toga. En cuanto Izuku y yo entramos, esta dejó de ser su sala. Ahora es nuestra base. Izuku le pasó un pañuelo. Estás a salvo, Toga-chan. Dijo en voz baja. Mientras estemos aquí, nadie te dirá que eres raro o estúpido. Toga tomó el pañuelo, pero en lugar de secarse las lágrimas, se lanzó hacia Izuku y lo abrazó, tirándolo al suelo sobre la impecable alfombra. Son mis héroes. Gimió, hundiendo la cara en el pecho de Izuku. Son los mejores, los mejores, los mejores. Toga-chan. Me estás destrozando el vaso. Chilló Izuku, rojo como un tomate, pero abrazándola torpemente. Me quedé en el sofá observándolos. La invasión territorial había sido un éxito rotundo. No necesitábamos violencia. Solo presencia. Habíamos llenado el vacío estéril de aquella casa con ruido, desorden y lealtad. Oye, vampira. Dije, pateándole suavemente la pierna. Deja de asfixiar al nerd y ven a comer. Tu madre hace un té horrible, pero estas galletas no están mal. Toga se levantó, con el cabello desordenado y luciendo una sonrisa radiante y con colmillos. Próximo. Pasamos allí las siguientes 3 horas. Comimos, reímos, demasiado fuerte, y dejamos migas en la alfombra. Al salir al atardecer, la casa Toga seguía siendo un lugar frío y hostil. Pero Emiko ya no parecía pequeña en la puerta. Nos despedimos con la mano. Nos vemos mañana. Dijo. No preguntó ¿puedo? Dijo nos vemos. Mañana. Confirmé. Mientras caminábamos de regreso bajo las luces naranjas de la calle, Izuku suspiró, exhausto pero feliz. Kak-chan, eso fue intenso. Pensé que el papá iba a llamar a la policía. No lo hizo. Dije, mirando al frente. Porque en el fondo sabe que si viene la policía, verán a una hija deprimida y a 2 amigos preocupados. Y él quedará como el malo. Apreté el puño. Ganamos una batalla hoy, Deku. Pero la guerra continúa. Esa casa sigue siendo tóxica. Lo sé. Dijo Izuku, con la mirada endurecida. Pero ahora sabe que tiene un ejército. Sí. Un ejército de 3. Y pobre de quien intente meterse con nosotros. Capítulo 20. Balística humana. Edad. 14 años.
El aire en la cantera abandonada estaba quieto, cargado de polvo y silencio. El sol de la tarde caía a plomo sobre las rocas calizas, creando un horno natural perfecto para mi sudor. Me quedé en el centro del claro, sin camisa. A los 14 años, la pubertad me había golpeado como un camión, y sumada a una década de entrenamiento espartano, mi cuerpo ya no era el de un niño. Era una máquina compacta de músculos densos y cicatrices superficiales de quemaduras. Miré mis manos. El sudor se acumulaba en mis palmas, brillando como aceite, nitroglicerina. En el canon, Katsuki Bakugo era un artista de la violencia. Un prodigio instintivo que pintaba el campo de batalla de caos. Su cuerpo se movía antes de pensar, creando flujos de combate que eran pura poesía agresiva. Conservo esos instintos. Mi cuerpo sabe, a nivel celular, cómo girar la cadera para maximizar un golpe o cómo esquivar un ataque a ciegas por puro reflejo. Esa es la herencia genética de la bestia. Pero no soy solo un artista. Soy ingeniero. Y cuando se combina el instinto depredador con la física aplicada, se obtiene algo mucho más peligroso que una simple explosión. Levanté mi brazo derecho, apuntando a un bloque de granito a 40 metros de distancia. Instinto. Apunta al centro de masa. Murmuré. Ciencia. Carga hueca. En lugar de abrir la palma de la mano para una detonación expansiva, como una escopeta, cerré los dedos formando un círculo, dejando solo una pequeña abertura entre el pulgar y el índice. Convertí mi mano en una cámara de presión. El instinto de Bakugo me gritó que liberara el poder. La mente de Lot calculó la compresión del fluido. Tensé mi antebrazo para absorber el retroceso. Disparo up. Calibre 50. Clac. No fue un rugido. Fue un chasquido seco y agudo, como el disparo de un rifle de francotirador de alto calibre. Un rayo de luz concentrada, no más grueso que un lápiz, salió disparado de mi mano a velocidad supersónica. El rayo impactó la roca. No hubo una gran bola de fuego desperdiciada. Solo un agujero limpio y perfecto que atravesaba la piedra sólida de lado a lado. El borde del agujero brillaba al rojo vivo por la fricción térmica. Bajé el brazo. Una columna de humo blanco salía de mis dedos. Dispersión al 1,5%. Penetración total. En la historia original, Bakugo no desarrolló esta técnica hasta el examen de licencia provisional, a los 16 años, y lo hizo por necesidad. Yo la tengo operativa a los 14, por diseño. Me agaché. Mis piernas se tensaron como resortes. Ahora, movilidad. Boom boom. 2 explosiones rápidas a mi espalda me lanzaron por los aires. No fue un salto, fue un despegue. Aquí es donde la fusión brilló. Mi mente calculó los vectores de empuje necesarios para contrarrestar la gravedad y el viento, pero mi cuerpo realizó los microajustes para el equilibrio automáticamente. No tuve que pensar en mover el pie izquierdo 2 grados. Mi cerebelo lo hizo solo. Me elevé 30 metros por encima de la cantera. Giré en el aire, suspendido boca abajo, mirando el suelo que se alejaba. El Bakugo original usaba el impacto del obús, creando un tornado para añadir inercia rotacional. Fue devastador, pero su preparación fue lenta. Preferí la compresión atmosférica. Junté ambas manos frente a mí mientras caía en picado. Acumulé sudor, pero no lo detoné. Dejé que se vaporizara entre mis palmas, saturando el aire y creando una nube de aerosol supercrítico. Ignición retardada. El suelo se precipitaba hacia arriba. 20 metros. 10 metros. Mi instinto me gritó, ahora. Mi lógica me dijo, espera un milisegundo más para alcanzar la presión máxima. En el último instante, justo antes del impacto, solté la chispa. ¡Boom! La onda expansiva no se dispersó en todas direcciones. Usando mi propio cuerpo en caída como tapón y la forma de mis manos como boquilla, forcé toda la energía hacia abajo. El aire se convirtió en un martillo sólido. Aterricé en el epicentro. El suelo de la cantera no solo se rompió, sino que se licuó. Un cráter de 5 metros de diámetro se abrió bajo mis botas, y la onda expansiva levantó una nube de polvo que cubrió todo el claro. Me quedé en medio del humo, respirando con calma. Mis rodillas habían absorbido el impacto a la perfección. Mis hombros palpitaban con ese dolor sordo y familiar que indicaba crecimiento.
Me sequé el sudor de la frente. Estaba a un nivel que el Bakugo Canon solo alcanzaba durante el festival deportivo, quizás incluso un poco más refinado en cuanto a control. Tenía la fuerza bruta de la bestia y la precisión del cirujano. Sigues siendo lento al recargar. Me critiqué mientras salía del cráter. El intervalo entre el disparo y el vuelo fue de 0,4 segundos. En una pelea contra alguien rápido como Olmigto Seusgnomu, es tiempo suficiente para morir. Caminé hacia mi mochila y mi botella de agua. La potencia no era el problema. Tenía suficiente potencia de fuego para arrasar con cualquier escuela secundaria. El problema, como siempre, era la durabilidad del chasis. Mi cuerpo se adaptó, pero mis ambiciones siempre iban un paso por delante de mi biología. Bebí agua, mirando el horizonte de la ciudad a lo lejos. 2 años hasta la UA. Para la mayoría, fue mucho tiempo. Para mí, era la recta final. Tenía que perfeccionar la granada aturdidora, dominar el vuelo sostenido a larga distancia y, lo más importante, asegurarme de que mi equipo, Izuku y Toga, estuviera a la altura. Apreté la botella de plástico hasta que crujió. No voy a ser solo el número 1. Murmuré para mí mismo, sintiendo la sonrisa arrogante de Bakugo curvar mis labios por instinto. Voy a ser intocable. Capítulo 21. Tengo mi propio cuaderno. A diferencia de los de Izuku, que parecen los diarios de un fanático con trastorno por déficit de atención, el mío parece el diario de laboratorio de un científico loco. En la portada se lee: Proyecto Arsenal. Estábamos de vuelta en la cantera. Toga estaba sentada en un montón de rocas a lo lejos, limándose las uñas y quejándose de que la ciencia es aburrida. Izuku estaba a mi lado, con gafas de seguridad y un cronómetro en la mano. Objetivo número 1. Ignición por fricción atmosférica. Referencia: Roy Mustang. Anuncié, revisando mis notas. El concepto era elegante. En lugar de generar la explosión en la palma, que es ruidosa y desordenada, quería saturar el aire frente a mí con una fina capa de nitroglicerina y detonarla con un chasquido. Precisión quirúrgica. Fuego dirigido. Teoría: si chasqueo los dedos con guantes de tela resistentes al fuego, que aún no tengo, así que usaré mis propios callos, la chispa debería encender el aerosol. Expliqué. Levanté la mano derecha. Extendí los dedos. Liberé una microcapa de sudor en el aire. Snap. Chasqueé los dedos con fuerza. PFFF. Una diminuta columna de humo gris se desprendía de mi pulgar. Nada más. Ni fuego, ni explosión sónica, ni villanos carbonizados. Solo un dedo ligeramente quemado por la fricción. Intento 45, fallido. Murmuró Izuku, tomando notas. La densidad del aerosol es demasiado baja en el exterior, Kak-chan. El viento se lleva el combustible antes de que puedas encenderlo. Maldita sea. Gruñí, sacudiendo mi mano dolorida. Mustang lo hizo parecer fácil. Necesito una forma de contener el gas en una trayectoria recta. Quizás si cambias el movimiento del brazo. Sugirió Izuku. En lugar de dejar el gas estático, lánzalo hacia adelante mientras chasqueas. Como si lanzaras una pelota de béisbol invisible. Lo probaré más tarde. A por el siguiente. Me froté las sienes. La frustración es parte del método científico, me recordé. Objetivo número 2. Estabilización de vuelo estacionario. Referencia: Iron Man. El vuelo a propulsión, saltos grandes, ya lo dominaba. Pero el vuelo estacionario, mantenerse quieto en el aire para apuntar y disparar, era una pesadilla. Iron Man tiene propulsores continuos. Yo tengo un motor de combustión de pulsos. Van, van, van. Arriba. Impulsé las palmas hacia el suelo. Me elevé 3 metros. Ahora venía lo difícil. Permanecer allí. Comencé a liberar microexplosiones rápidas. Boom, 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 boom. Mi cuerpo empezó a vibrar violentamente. Era como intentar mantener el equilibrio sobre un martillo neumático. Me castañeteaban los dientes. Estabilizadores traseros. Gritó Izuku. Intenté usar los pies para corregir la oscilación. Mala idea. La explosión en el talón izquierdo fue demasiado fuerte. Perdí el eje vertical.
Mi cuerpo giró hacia la izquierda, mis manos se sobrecompensaron hacia la derecha y entré en lo que los pilotos llaman oscilación inducida por el piloto. Mierda. Me estrellé contra el suelo de lado, rodando en el polvo. Toga aplaudió desde su roca. Eso fue un 8 sobre 10 en estilo artístico, Katsuki-kun. Me puse de pie, escupiendo tierra. Me zumbaban los oídos. El impulso de pulso es inestable. Refunfuñé, ignorando el dolor en las costillas. Necesito una mayor cadencia de fuego. Si puedo detonar 10 veces por segundo con menos potencia, simularé un impulso continuo. Pero eso me destrozará las muñecas. Necesitarás muñequeras, dijo Izuku. Algo que absorba la vibración. Si no, a los 20 años tendrás artritis. Anotado. Siguiente. Fui a mi mochila y saqué una bolsa de canicas de vidrio baratas. Objetivo número 3. Transferencia cinética externa. Referencia. Gambito. Este era mi favorito en teoría. Mi mayor debilidad es el alcance. Si puedo lanzar objetos que explotan al impactar, me convierto en artillería móvil sin gastar mi cuerpo. Cogí una canica. La froté con las manos sudorosas, cubriéndola con una capa brillante de nitroglicerina líquida. El problema es el gatillo, dije, sopesando la canica. Si la lanzo demasiado fuerte, la fricción del aire podría detonarme en la cara. Si la lanzo demasiado suave, no explotará al dar en el blanco. Usa un lanzamiento de bola curva, sugirió Toga, bajando de un salto de su roca. Como cuando lanzas cuchillos. Chasquido de muñeca. Asentí. Me preparé. Apunté a una lata oxidada a 20 metros de distancia. Eché el brazo hacia atrás. Allá vamos. Lancé la canica con todas mis fuerzas. Crack. La canica no llegó a la lata. Explotó a medio metro de mi mano, detonada por la repentina aceleración del lanzamiento. La onda expansiva me golpeó en la cara, quemándome las cejas y empujándome hacia atrás. Kak-chan. Izuku corrió hacia mí. Me toqué la cara. Estaba caliente y roja, pero mi piel resistente había resistido lo peor. Sin embargo, tenía la mano derecha entumecida. Nota mental. Dije, tosiendo humo. El sudor puro es demasiado volátil para los proyectiles. Detona con la inercia del propio lanzamiento. Necesitas un aglutinante. Analizó Izuku rápidamente, mirando mi mano. Algo que se mezcle con el sudor y lo estabilice hasta un impacto fuerte. ¿Cómo? ¿Sabes lo que usan los surfistas de cera? ¿O tal vez algún tipo de resina que se endurezca con el aire? Me quedé mirando el mármol pulverizado en el suelo. Resina retardante. Mis ojos se iluminaron. Si diseño guantes que almacenen mi sudor y lo mezclen con un polímero antes de recubrir el objeto, podría crear bombas de tiempo. Me senté en el suelo, exhausto, sucio y con las cejas quemadas. Roy Mustang. Falló, falta de control atmosférico. Iron Man. Falló, vibración excesiva. Gambito. Falló, detonación prematura. Un día desastroso para el ego. Pero un día excelente para la ciencia. Oye, Kak-chan, dijo Izuku, entregándome una toalla. ¿Qué? Hace 3 años, ni siquiera podías volar sin caerte de cabeza. Sonrió. Hoy flotaste 3 metros y casi te vuelas la cara con una canica supersónica. Eso sí que es progreso. Resoplé, limpiándome el hollín de la frente. Faltan 2 años para una Deku. Tomé mi cuaderno y escribí en letras grandes sobre los fallos del día. Requiere hardware. No podía hacerlo solo con mi cuerpo. Necesitaba equipo. Necesitaba trajes. Y eso significaba que, cuando llegara el momento de diseñar mi traje de héroe, no iba a pedir simplemente algo que se viera genial. Iba a enviar a las empresas de apoyo un plano de ingeniería que las haría llorar. Toga. Grité. ¿Queda algo de ese hígado? Tengo hambre. Sí. Saltó hacia nosotros. ¿Te soplaste las cejas, Katsuki-kun? Te ves raro. Cállate. Es aerodinámico. 2 años. Tuve 2 años para hacer que la ficción se arrodillara ante la física.